Hola, buenas. En este segundo tutorial vamos a trabajar las dinámicas para resolver conflictos. Como hemos visto en el anterior, hemos trabajado dinámicas para que haya un buen clima en el aula, pero de vez en cuando se dan conflictos tanto entre los alumnos o también entre el profesor y el alumno. ¿Cómo resolver estos conflictos de manera adecuada? Estas dinámicas permiten una mayor escucha activa y también permiten abordar los conflictos de manera más eficaz posible. La dinámica de la isla desierta es una dinámica muy habitual que se suele realizar en clase para aumentar, como hemos dicho, la escucha activa. Como veis, todas estas dinámicas se han probado en clase y se han visto aquellos aspectos positivos o negativos que se pueden mejorar de cada una de ellas. En este caso, esta dinámica se dividió la clase en grupos y se trató de que cada uno de los alumnos argumentara sus opiniones, es decir, las 5 cosas que se llevarían a una isla desierta. Es muy importante que se escuchen entre ellos y que lleguen a un consenso. No es tanto la solución del problema en estas actividades, sino que argumenten y que se escuchen de forma efectiva. La siguiente diapositiva es la dinámica conocida como una imagen vale más que 1000 palabras. Esta dinámica está basada en un libro de referencia que se conoce como Tú ganas, yo gano. Es un libro donde se trata las diferentes formas de abordar un conflicto y donde se ve que cuando dos personas llegan a un conflicto, la mejor manera de abordarlo es llegando a una solución donde tanto las dos partes ganan en la situación. Entonces, esta también es una dinámica que se ha trabajado en clase y es una dinámica muy efectiva, donde se visualiza la imagen, se trata un conflicto y se intenta llegar a que las dos partes ganen en este proceso de argumentación y de resolución de conflictos. El mantel de papel es otra dinámica donde participan todos los alumnos alrededor de una mesa, donde se coloca un papel, un trozo de mantel de papel y se escribe el conflicto. Después cada uno de ellos irá expresando de forma libre argumentos o una lluvia de ideas sobre la forma de resolver y los sentimientos que tienen sobre este conflicto. Esta dinámica también es muy efectiva, se llama el árbitro. El árbitro es una manera de resolver conflictos. Es muy parecido a la anterior. El profesor en la pizarra describe el conflicto y va tomando notas sobre los hechos de ese conflicto y las circunstancias de los mismos. Y va dejando que intervenga cada una de las personas por su turno y exponiendo su punto de vista y las soluciones a ese conflicto. ¿De qué color lo ves? Es otra dinámica para trabajar diferentes puntos de vista sobre una misma cuestión. En este caso, ¿de qué color lo ves? Separamos la clase o la dividimos en dos grupos. Unos explicarán cómo les parece el otro grupo y el otro grupo cómo les parece el otro grupo. Así verán diferentes puntos de vista de la misma realidad. El monstruo de los colores se conoce esta dinámica porque hay un libro de pequeños donde se trabajan las emociones. Es verdad que las emociones se trabajan muy bien en infantil, pero conforme vamos aumentando la edad, pues es más difícil trabajar todas estas emociones. En este caso, reflexionaremos sobre las causas y las consecuencias de una reacción que vamos a tener ante una situación conflictiva. Pensaremos diferentes formas, reacciones que hemos tenido hasta en un conflicto. En un conflicto que hayamos sentido miedo, en un conflicto que hayamos sentido ira, en un conflicto que hayamos tenido vergüenza o enfado o envidia o rabia, etc. Y reflexionaremos sobre las emociones y la forma de tratar estos tipos de emociones. ¿Cómo respondo a los conflictos? Es un cuestionario donde valoramos la forma de resolver los conflictos y luego realizaremos un debate donde
veremos cómo resolvemos de forma adecuada o cómo resolvemos en general los conflictos. Dinámica me escuchas. Esta dinámica de me escuchas es una dinámica muy interesante donde dividimos la clase en dos, un grupo sale fuera y el otro se queda dentro. Explicaremos al grupo que sale fuera que expliquen cuando entren en clase una historia muy interesante, donde que tenga muchos datos. Una vez los que están fuera se hayan preparado de forma individual esta dinámica, entrarán dentro de clase y explicarán al compañero la historia. Nosotros previamente habremos indicado a las personas, a los alumnos que se hayan quedado dentro del aula, que tienen que, algunos tendrán que escuchar y otros no tendrán que escucharlos. Es decir, a unos tendrán que utilizar la comunicación verbal, la comunicación no verbal, etcétera, y otros a través de la comunicación verbal o no verbal tendrán que dejar de escuchar a los alumnos, pues mirando el móvil, girándose hacia atrás, etcétera. Veremos las diferentes formas de reaccionar de los alumnos. Como vemos aquí, el alumno que está escuchando, pues se sienten bien. Sin embargo, hay alumnos que no están del todo escuchando lo que están diciendo y veremos caras de enfado, de ira, etc. Esto nos servirá para empatizar, también para trabajar el acoso escolar y el bullying, explicando que no solo la agresión física es la que, pues de alguna manera, maltrata a la persona, sino también nos puede servir para aquellos alumnos que están todo el rato mirando el móvil, que no atienden, y es una manera también de que ellos vean que cuando no les atienden, también la persona que está explicándoles una clase se siente mal. La otra dinámica es el tablero de las molestias. Cogeremos un tablero de corcho en clase y con post-its iremos conociendo las molestias que tienen los alumnos. Es como un buzón de molestias donde responderemos a todas estas preguntas. ¿Qué haces cuando alguien o algo te molesta? ¿Qué más podrías hacer? ¿Vale? Podría ponerse en un tablero donde explicar todas las molestias. La proactividad, como hemos dicho, a veces cuando surge un problema, en muchas culturas un problema y un obstáculo es una manera de hacer también camino y saber resolver bien los problemas es una manera de tener más herramientas para futuros problemas. Es como vamos superando obstáculos y entonces nos sirve para superar otros obstáculos más difíciles. Entonces debatiremos sobre qué hacemos cuando nos viene un conflicto, si intentamos resolverlo o no, cómo lo intentamos resolver, etcétera. La dificultad del consenso. Aquí también es otra dinámica parecida a la dinámica de la isla desierta que se llama el refugio subterráneo, donde también se va a argumentar y se tiene que llegar a un consenso argumentando y escuchando a los otros alumnos. Esta dinámica le tengo especialmente cariño porque es una dinámica muy importante para entender cómo es tan importante la comunicación verbal como no verbal en una comunicación. Y muchas veces la comunicación no verbal nos está aportando mucha carga emocional donde puede haber y pueden surgir conflictos. También es una manera de entender que la comunicación engloba tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal. Entonces, en esta dinámica lo que vamos a realizar es vamos a separar la clase en dos partes, una saldrá fuera y la otra quedará dentro. La que queda dentro tendrá que dibujar un dibujo como este con 5 figuras geométricas o figuras con iconos, etcétera. Bueno, cuando ya hayan finalizado de dibujar todos estos dibujos, haremos entrar el grupo que estaba fuera del aula y siempre con mucho cuidado para que no vean el dibujo. Pondremos espalda con espalda y tendrá que un grupo argumentar
y describir de forma lo más fehaciente posible todos los dibujos que hemos realizado. Dos verdades y una mentira es otra actividad muy interesante donde se trabaja la comunicación no verbal. En muchos casos los conflictos, como hemos dicho, tienen que ver la forma, los gestos, el tono, el timbre de voz que gastemos, el tono, los silencios, etc. Entonces, en esta también vamos a ver cómo expresando las dos verdades y una mentira, podemos detectar cómo una persona cambia su expresión de la cara, sus ojos, su sonrisa, etc. Es muy importante. Entonces, ¿cómo se realiza esta actividad, esta dinámica? Trabajamos por parejas. Una de las parejas tendrá que inventarse una historia con dos verdades y una mentira. Una historia personal, etcétera. Por ejemplo, yo tengo dos motos y me gusta el surf y practico diariamente spinning. Pues la otra persona tiene que saber si estoy mintiendo, qué mentira estoy diciendo y qué dos verdades estoy argumentando. El ovillo de lana también se puede hacer con una venda, como hemos comentado aquí. El ovillo de lana sirve para cohesionar el grupo y para impedir que hayan conflictos. También para expresar las emociones, para felicitar a compañeros, etc. Entonces, ¿cómo funciona esa dinámica? Esta dinámica, el primero es dividir la clase más o menos en grupos de 5 o 6 personas, donde una persona lanza una venda y a la vez que lanza la venda, ¿vale? Formando, como hemos visto, un ovillo de lana o de vendas, argumenta, por ejemplo, una cosa positiva de la otra alumna y así sucesivamente. Por ejemplo, en este caso ella le dice, eres muy buena compañera porque tal, tal, tal. Y ella le dice, me gustas cómo realizas los trabajos en equipo porque vamos argumentando poco a poco. Inflarse como globos, como sabemos, cuando hay un conflicto, muchas veces pues entramos en momentos de enfado, muchas veces se contractura toda la musculatura. Entonces tenemos que saber también cómo evitar que tengamos problemas luego de salud. De esta forma tendremos que saber cómo relajarnos y también es muy importante trabajar las respiraciones profundas en clase, y de forma que sepamos relajarnos, por ejemplo, en una situación de conflicto en el trabajo. Relajación progresiva de Jacobs-Hobbs es otro tipo de relajación que se utiliza de forma que permitimos establecer un control voluntario de la tensión y distensión de los músculos y así poco a poco ir relajando tras un conflicto. Y con esta diapositiva terminamos con todas las dinámicas relacionadas en resolución de conflictos en el aula. Espero que os haya gustado y que intentéis probar todas estas dinámicas porque realmente estas dinámicas funcionan en el aula y son muy beneficiosas para evitar conflictos que, como sabemos, suelen surgir o bien al principio o durante todo el curso. Por tanto, estas herramientas son muy importantes para ello. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.